Línea, al doctor Gonzalo Guzmán Coraita, es abogado, director de Salta Transparente, y dos cosas vamos a intentar hablar con él. Vos sabés que hay una encuesta que está midiendo, que es muy interesante, una suerte de nivel de politización de las Cortes de Justicia de todo el país, ¿no? De todas las provincias. Sí. Y es muy interesante porque aparecen algunos datos realmente sorprendentes donde el 100% de los miembros que integran una Corte de Justicia Sí. llegan de la mano de la política. Digamos, pasaron de ser funcionarios, militantes políticos, funcionarios y todo lo más, a ser jueces. Ujú. A ver, el caso de Catalano, acá, digamos, un caso muy, muy claro en la Corte de Salta es el caso de Catalano o de López Viñal, entre otros, ¿no? Bueno, pero ya vamos a estar hablando de esto. Pero junto con esto que le quiero preguntar a él, porque es muy interesante el estudio que se ha hecho, hay provincias donde hay un 100% de los jueces fueron funcionarios y de pasaron a ser jueces Sí. de las Cortes. Bueno, imagínate. Bueno, un caso emblemático es lo que pasó con Uribarri, que ya lo vamos a estar comentando después, que es el caso de Entre Ríos, ¿no? Emblemático. ¿Por qué? Bueno, porque hay una corte en Entre Ríos que tiene, digamos, a todos sus miembros que fueron y están vinculados a la política. Entonces, Uribarri fue condenado a 8 años de prisión por corrupción, acordate Sí. que hablamos aquí del tema, Sí. fue preso, pero duró 50 días nomás. ¿Por qué? Porque el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos decidió que se vaya. Bueno, ¿quién lo fue a buscar? Su hijo Mauro, que es un ex ministro de gobierno. Bueno, no sé, hay mucho dato, un montón de cosas que le iremos contando del caso de Uribarri y por qué es que está condenado Uribarri. Pero junto con esto voy a aprovechar para preguntarle a Gonzalo Guzmán Coraita por esto que estábamos hablando esta mañana, que tiene que ver con esta tarifa que le ha puesto la Corte al recurso de queja, que va a ser de 552.000 pesos. Bueno, cualquier ciudadano que quiera ir o presentar un recurso de queja en la Corte de Justicia de Salta va a tener que pagar 552.000 pesos. Es decir, que aquí si no tenés plata no tenés justicia. Medio así de sencillo. Pero bueno, vamos a tratar de conocer su opinión respecto de esto y que nos cuente un poquito de esta investigación que se llama, ojo, hay una red que se llama Ruido. Y aseguran que 6 de cada 10 jueces de cortes tuvieron vínculos con los poderes locales. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos como siempre. No, al contrario, muchas gracias, Silvio, por esta oportunidad. Bueno, sí, has hecho un buen resumen. Más o menos, sí. Sí. Me gustaría empezar por esto, perdón. si te parece, Gonzalo, me gustaría empezar un poco por esto que nos está pasando ahora en Salta, que es Bien. esto de la tarifa para un recurso de queja que va a ser de un poco más de $500.000 de pesos. ¿Qué opinión tenés al respecto de esto? No, negativa, digamos, porque lo que debe lograrse es lograr el pleno acceso del justiciable a la justicia, ¿verdad? Y la Corte de Justicia de Salta es el último tribunal que puede revisar una causa en Salta, digamos, es la última palabra en Salta, y que cobra este peaje, esta tasa. Recordemos, digamos, que el justiciable ya viene pagando tasas a lo largo de su proceso judicial. Cuando uno inicia la demanda ya está pagando una tasa de justicia, y bueno, llegamos a la instancia, la tercera instancia, que es la Corte de Justicia de Salta. El justiciable dice, bueno, tengo que pagar una sobretasa porque la Corte ha decidido que si quiero plantear un recurso de queja para que la Corte resuelva, en definitiva, mi caso, tengo que pagar, digamos, hoy cerca de 552.000 pesos, porque son 12 IUs, que es un monto, digamos, un ítem que va variando con el tiempo, ¿verdad? Se actualiza de acuerdo a la suba salarial de los jueces de primera instancia. Así que, en definitiva, es negativo esta noticia para todos los ciudadanos, ¿no? Ahora, ¿por qué entendés, Gonzalo, que hace esto la Corte? Porque no quieren que lleguen los recursos, quieren trabajar menos, porque están sin poder dar respuesta a la cantidad de casos que les llegan, porque no hay mucha argumentación, digamos, no se ha conocido una argumentación así firme.
sí, es una política que tiende, digamos, a restringir el acceso a la Corte, y las explicaciones pueden ser varias, de las que tú enunciaste, ¿no? Está colapsada la Corte, no sabemos, no hay estadísticas de la Corte sobre su trabajo, sobre cuántas causas están en trámite, cuántas están esperando sentencia. Cuando se anunció que se iba a ampliar la Corte de 7 a 9 miembros, Gustavo Sáenz dijo, es para acelerar, digamos, para que sean más ágiles los trámites ante la Corte. La realidad es que se han vuelto más lentos los trámites ante la Corte. Ha crecido la Corte exponencialmente con el nombramiento de secretarios. No lo he visto en el boletín oficial que se hayan convocado a concursos públicos, pero sí he visto que han crecido las designaciones de secretarios letrados de Corte, presuntamente designados de manera directa, sin concurso. Cerca de 30 secretarios letrados hoy están cumpliendo funciones en la Corte. Y la realidad es que es una Corte lenta, es una Corte, en definitiva, no cumple con eficiencia su labor, ¿no? En este caso, digamos, esta restricción golpea a la gente de menos recursos, digamos, que es la que habitualmente suele tener menos justicia. Sí, efectivamente, porque es una imposición que es gravosa, digamos, salvo que tenga un beneficio litigar sin gastos concedido, digamos, el justiciable, el actor, la persona que quiera interponer recursos de queja tendrá que pagar esa tasa, digamos, pero y para lograr tener un beneficio litigar sin gastos tiene que hacer un procedimiento judicial para acreditar que efectivamente no está en condiciones de pagar estos importes, ¿no? Que realmente es una situación muy complicada. Y hay un dato, digamos, que lo hace más grave todavía, digamos. La Corte de Salta, y esto lo ha trabajado la doctora Fernanda Guiller en un estudio que está publicado en el Diario Judicial. La Corte de Salta es la última palabra en materia de justicia en Salta, porque estadísticamente no concede los recursos extraordinarios que se le interponen contra sus sentencias. El recurso extraordinario es el recurso que le permite a uno llegar a la Corte Suprema de la Nación para que revise un fallo. Si el recurso extraordinario es denegado por la Corte de Salta, el único camino que tiene una persona es plantear un recurso de queja ante la Corte Suprema, donde también hay que pagar una tasa de justicia muy elevada y donde, digamos, el análisis es muy restrictivo. En los últimos 4 años, salvo en el año 2022, digamos, hay un porcentaje del 100% de rechazos de recursos extraordinarios por la Corte de Salta. Es decir, que no permite, digamos, que el justiciable pueda llegar a la Corte Suprema de la Nación a través del mecanismo del recurso extraordinario, ¿no? En esto me gustaría... Hubo una sola excepción en la que se concedió un recurso extraordinario, pero lo hizo una Corte ad hoc, que fue en el caso en la que yo estoy como actor por el tema de los sueldos de jueces de corte. Hay una Corte ad hoc, que es decir, una Corte integrada por miembros camaristas, concedió el recurso extraordinario y es la única excepción en los últimos 5 años. En este caso, Gonzalo, me quiero detener en esto último y me parece que es importantísimo, digamos, que es entender que el recurso de queja lo tiene la gente que entiende que en Salta ya no tiene justicia y puede irse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, digamos, es como una suerte de último grito, ¿no? Exactamente, sí. Y creo que el caso emblemático de todo esto ese es el Santo Clemente Vera. Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de lo difícil que le ha sido todo el camino judicial para llegar a la Corte Suprema con un recurso de queja, digamos, porque estuvo acompañado por un abogado y por una organización interesada en la transparencia y en este tipo de casos donde se cuestiona los casos, digamos, donde está mezclada la política, ¿no? Claro, que era Innocent Project, ¿no? Sí, exactamente. La Fundación Innocent Project que lo acompañó, digamos, en esto, y un abogado incondicional, como fue creo que el doctor Reyes y el doctor Vargas, si no me acuerdo mal, sí, así es, que sí. lo acompañaron incondicionalmente en esto, pero si hubiera sido por la Corte de Salta, digamos, intentaban que esto no llegue a la Corte Suprema. Sí, efectivamente. ¿Y cuál era el resultado? Que Santos Vera continúe preso. Bueno, esto es realmente increíble que estemos ante esto y que no haya argumentos, no sé si usar la palabra, argumentos serios
para hacer que haya, digamos, una monetización de un recurso, de un último grito de pedido de justicia, sobre todo en los sectores más carenciados, que deberían tener un acceso mucho más fácil a la Corte de Justicia como última instancia de pedir justicia cuando tienen que no la han tenido en tribunales inferiores. Pero estamos en esto y junto con esto, Gonzalo, quiero aprovechar para preguntarte, porque tiene obviamente y está muy vinculado esto, sobre esta encuesta en la que ha trabajado, y te pido que me corrijas, pero es una encuesta muy interesante que se ha hecho con respecto a El Ruido, es una organización que se llama así, ¿no? El Ruido, Sí, que ha hecho así una es. encuesta de la politización de la justicia. ¿Cómo están Sí, integrados efectivamente. las Cortes Supremas o los superiores tribunales de justicia de cada provincia con exfuncionarios o de fuertes vínculos políticos? Vos integrás esta organización Ruido, y Sí. me gustaría que me cuentes un poco de los resultados de esta encuesta. Bueno, los resultados son que hay un alto porcentaje de politización de la justicia. Más del 66% de los jueces de de todas las provincias argentinas, digamos, han tenido un vínculo directo con la política antes de ser jueces de corte. Si vamos a analizar el caso de Salta, encontramos que de los 9 jueces que hoy integran la corte, 7 tienen claras vinculaciones políticas antes de asumir el cargo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, Fabián Vitar, que fue diputado provincial de un partido aliado al gobierno en ese entonces, al gobierno de Urtubey. Ujú. Pensemos En catalano. en Catalano. En Catalano el caso de Catalano es paradigmático. Fue apoderado del Partido Justicialista en el 2007. Tuvo una activa participación como apoderado de esa fuerza política porque perdió las elecciones con Urtubey, Guayar, que era el candidato del entonces oficialismo, de Juan Carlos Romero, y terminada esa elección, digamos, luego de cumplir su función de apoderado, lo vemos aparecer a Catalano nombrado como juez de corte, ¿no? Junto con un secretario de justicia de ese gobierno de Romero, Gustavo Ferraris. Realmente un caso paradigmático es el de Catalano, sin un mérito académico, sin una trayectoria jurídica relevante y demás, y esgrimiendo como trabajo anterior ser apoderado del Partido Justicialista y secretario legislativo de la Cámara de Senadores, pasa de manera directa a la Corte, ¿no? Tenemos el caso de Samson, que es secretario general de la Gobernación de Urtubey, el caso de José Gabriel Chiván, que fue coordinador de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Salta, el caso de... Bueno, López Viñal, este último caso, digamos, que fue tan resonante, ¿no? Sí, digamos que si bien, digamos, tiene una carrera judicial previa, digamos, es innegable el vínculo a la familia Urtubey, ¿no? Primero con Rodolfo Urtubey, que fue procurador general de la provincia, luego de ser juez de corte, y luego con su hijo, ¿no? Con Juan Manuel Urtubey. Bueno, en este caso, digamos, hay algunas provincias, por lo que estaba viendo en esta encuesta, en este trabajo, hay provincias que es terrible, ¿no? Creo que son, si no me equivoco, La Rioja, San Juan y San Luis, que tienen el 100% de sus cortes de justicia o de sus superiores tribunales con gente que fueron funcionarios o dirigentes políticos importantes de un sector. Sí, sí, efectivamente. Hay provincias en las que la situación es, aún siendo Salta muy grave, hay provincias en las que la situación es mucho más grave. Vos mencionabas el caso de Entre Ríos, que también es un caso paradigmático que tenemos, ¿no? Que ha sido relevado. Y la otra cuestión es la forma en la que se designan los jueces de corte en las distintas provincias, en el caso de Salta, en donde hay, digamos, realmente una injerencia del Poder Ejecutivo y la discrecionalidad, sobre todo en provincias en donde las legislaturas están totalmente dominadas por el oficialismo, que en el caso de Salta, por el curioso sistema electoral que tenemos, siempre el que está en el gobierno tiene asegurada tener las mayorías absolutas en la legislatura, ¿no? Mayorías que les permiten hacer todo, ¿no? Desde nombrar un juez de corte o hacer un juicio político hasta reformar una constitución, ¿no? En el caso de Salta, digamos, el gobernador designa al ungido para ser juez de corte,
se hace una instancia de observaciones. En definitiva, la práctica ha demostrado que no da sus resultados y que la ciudadanía, digamos, participa porque descree de ese mecanismo de participación ciudadana, ¿no? Porque ¿en qué consiste este periodo de observación? Se pone a consideración de la ciudadanía al postulado y uno después revisa quiénes han prestado su adhesión a que se postule y son todos empleados del Poder Judicial. Yo he visto con mis ojos pasar planillas pidiendo la adhesión para que fulanito de tal sea nombrado nuevamente como juez de corte. Y todos los empleados judiciales se ven entre la espada y la pared y terminan firmando esas adhesiones, entre comillas, voluntarias, ¿verdad? Y después, bueno, el Senado, que a libro cerrado presta acuerdos en audiencias en las que no hay una participación ciudadana, que no se transmiten como se transmiten las audiencias en la Corte, en el caso del Congreso de la Nación, ¿verdad? Cuando va a ser una alta designación, como es el caso de un juez de corte. Bueno, la verdad que la situación es realmente preocupante y esto no hace más que menoscabar, digamos, institucionalmente a la justicia. No hablo de algún juez en particular ni de una corte en particular, sino de la institución de la justicia en términos generales, ¿no? Porque una cosa como esta, digamos, golpea en una institución que debería tener el prestigio necesario para darle tranquilidad a la ciudadanía, no por el prestigio de los jueces, sino para darle tranquilidad a la ciudadanía. Efectivamente, y la realidad es que las encuestas marcan, la que se hacen a nivel Latinoamérica y demás, que es bajísimo el porcentaje de confianza que tiene la justicia en Latinoamérica. Por supuesto, en Argentina no es la excepción. El promedio de confianza en Latinoamérica es del 28%, y en Argentina del 22%, digamos, es decir, bajísimo realmente el nivel de credibilidad, de confianza que tiene el Poder Judicial, que es el poder que custodio o guardián de la Constitución, ¿no? Bueno, un tema para seguir preocupándonos realmente, y esto último, lo del recurso de queja es, digamos, alejar cada vez más a la justicia de la gente, lamentablemente, tenemos que decirlo, ¿no? Gonzalo, gracias por atendernos como siempre, muy amable. Al contrario, yo un abrazo. Un abrazo igualmente, hasta luego. 12:09, era la palabra del abogado y director de Salta Transparente, Gonzalo Guzmán Correita.